Hola a todos y todos, bienvenidos a este nuevo webinar de vacunas COVID en pediatría. ¿En qué estamos? Este webinar es organizado por la rama de infectología y vamos a iniciar nuestras presentaciones. Bueno, ya nos conocen, las moderadoras somos la doctora Juanita Zamorano y quien les habla. Y el programa va a estar compuesto por la presentación del doctor Marco Zafadi de una puesta al día en vacunas en COVID, el impacto global de la infección por SARS-CoV-2 en pediatría, a cargo del doctor Humberto Soriano, y vamos a revisar los ESAVIS relacionados a la inmunización de COVID en pediatría, y que ha sido evaluado en farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública a cargo de Verónica Vergara. El doctor Zafadi ya es un amigo nuestro, ya se ha invitado a varios congresos de actividades de la Sociedad Chilena de Pediatría, él es pediatra infectólogo, profesor adjunto y jefe de pediatría de la Santa Casa de Sao Paulo Escuela de Medicina de Brasil, miembro del Comité Asesor de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de su país y miembro de diversas organizaciones, entre las que destaca la SLIPE, que es la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. El doctor Humberto Soriano es pediatra, profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De pediatría del departamento de gastroenterología de la Universidad Católica. Fue director. El doctor fue director. Nada, ahí. Bueno, tenemos el gusto de presentar al doctor Humberto Soriano, pediatra, profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en gastroenterología y trasplante hepático, de la División de Pediatría y el Departamento de Gastroenterología y Nutrición de la Universidad Católica. Fue director de la Sociedad Chilena de Pediatría en los años 2015-2016 y es representante de la SOCHIPE en diversas comisiones a nivel ministerial. Y nuestra última invitada, Verónica Vergara, químico farmacéutico, magíster en epidemiología clínica, del subdepartamento de farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública de Chile, docente de farmacovigilancia del curso de la OMS-OPS, de una serie de organizaciones en relación al tema de farmacovigilancia. Para contar, bueno, nuestra primera experiencia con la vacuna en niños fue el 31 de mayo, en que el ICP aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech en el grupo etario de 12 a 16 años, iniciándose posteriormente el 13 de septiembre la vacunación en niños de 6 a 11 años con la vacuna Sinovac. El calendario empezó obviamente con niños en edad, digamos, de mayor a menor, partiendo especialmente con niños con comorbilidades específicas, y ya el 6 de diciembre de este año se inició la vacunación en la población de 3 a 5 años también con la vacuna Sinovac. Y hasta el momento nuestro proceso de vacunación ha sido importantísimo, 14 millones de personas vacunadas, 42 millones de dosis administradas, con 13 millones de personas que completaron su vacunación y con una población con vacunación completa del prácticamente el 92% y una población objetivo vacunada con primera y segunda dosis del 93%. En relación a los niños, acá ven ustedes que se han administrado alrededor de 5 millones de vacunas, con primera dosis 2.780.952 vacunados, segunda dosis 2.413.000, con dosis de refuerzo 63.740, y el avance de vacunación es prácticamente un 74%. Y acá vemos al día de hoy que el grupo de 3 a 5 años que inició la vacunación el día 6, se ha vacunado un 11,5% de nuestros niños, con 83.800 niños de 3 a 5 años con primera dosis. Y los niños de 6 a 11 vemos que tenemos una cobertura de vacunación prácticamente de un 69% y de 12 a 17 años de 90%. Habiendo conocido nuestro panorama de vacunación, estamos en este momento, en esta semana, con la vacunación de niños y niñas sin comorbilidades de 3 a 5 años. Conociendo esto, vamos entonces a dar paso al
doctor Soriano, que él va a partir y nos va a contar aspectos importantes de el COVID, y especialmente en salud mental en nuestros niños y adolescentes. Ahí se escucha bien, parece. Muy buenas tardes, muchas gracias a los más de 800 personas que están conectadas a este webinar. Muchas gracias a Leonor Jofré y Juanita Zamorano por coordinar este webinar y por el privilegio de conversar con ustedes esta tarde en este webinar de vacunas COVID-19 en pediatría en que estamos. La primera pregunta es ¿por qué estoy yo? Primero, bueno, tenemos un problema técnico con el compartir pantalla del doctor Safai, eso se está arreglando, así que mientras él se arregla ese problema técnico con los técnicos de Sochipe, yo les voy a contar un poquito de lo que a mí me tocó vivir en la pandemia. ¿Por qué yo? ¿Por qué un hepatólogo pediátrico se pone a hablar de salud mental, se pone a hablar de vacunas? Porque he estado conectado con Sochipe por muchos años, como director, como 8 años, como presidente, como vicepresidente, como paz presidente, porque realmente a muchos de nosotros pediatras nos apasiona la abogacía, nos apasiona el poder hacer la vida de los niños mejores, ¿no es cierto? Y porque muchos de nosotros tenemos sobrinos o hijos e hijas por los cuales queremos que este chilito nuestro sea mejor para ellos. Entonces, yo quizás el mayor el mayor crédito que tengo como para hablarles hoy día es que soy papá de 4 niños, 2 de cuales estuvieron en kinder durante la pandemia, entonces me tocó la cosa del COVID y cómo les afectó su salud mental. Me tocó por coincidencia también ayudar al Ministerio de Educación en decidir si se volvía o no se volvía a clase y cómo se volvía, y sobre todo como presidente de la Asociación Médica para la Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas estábamos conversando con Loreto de Sochipe, con quien el 2017 trajimos a los islandeses para instalar el modelo de prevención del consumo de alcohol y drogas. Bueno, esto se ha seguido como una preocupación de los pediatras por la salud mental. Entonces, desde la Asociación para la Prevención empezamos a tener reuniones que finalmente terminaron en un movimiento y en un grupo que se llamó Saludablemente. En fin, de alguna manera me ha tocado trabajar y me ha tocado aprender mucho de ustedes, infectólogos, y aprender mucho de los especialistas en salud mental sobre qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer con nuestros niños. Entonces, si tú te vas a las instituciones internacionales que se han preocupado mucho de la salud mental, la psicóloga Lisa Damour de la UNICEF dice, ¿qué podemos hacer para proteger la salud mental de los niños? Y la verdad es que nada protege como tener una relación amorosa y tibia y calurosa con los niños. Así que cada vez que tú abrazas a tu hija, ¿no es cierto? Y lo pasas bien y puedes jugar o puedes hacer algo juntos, cocinar o arreglar algo. Mientras tú y tu hijo o hija estén pasándolo bien, eso es una vacuna para la salud mental. Y eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Razones para vacunar, porque si bien en Chile hemos tenido un éxito tremendo, como decía la doctora Zamorano, más que en la mayoría de los países, aquí hay que sacarle el sombrero desde las auxiliares de enfermería hasta el presidente de la República, por lo increíble que ha sido esta campaña de vacunaciones para el COVID, y cómo ha sido el trabajo de toda la gente desde la academia, desde la Sochipe, desde la Universidad Católica. Hubo muchos grupos de trabajo, les voy a mostrar solo algunos, desde la Universidad Católica, la doctora Ferrés, la doctora Fiscay, el doctor Fabre, yo mismo, infectólogos, pediatras, desde la Sochipe, la doctora Faúndez, que ahora es presidente, la doctora Jofré, que está coordinando este webinar, la doctora Godoy, el doctor Silva, gente que realmente se las ha jugado porque los niños sean tratados
con consideraciones técnicas y no políticas, de acuerdo a la evidencia. Y ahí estaba Patricio Meso, que en ese momento era vicepresidente del CONMEL, Jimena Yáñez, Francisca Crispi, Luis del Piano, presidente de la Sociedad Chilena de Infectología, todos en múltiples reuniones trabajando en cómo tenían que volver los niños a clases presenciales, y desde el Consejo COVID, María Teresa Valenzuela, que ahora es subsecretaria, y Jimena Aguilera, presidenta del Consejo COVID. Surgieron muchas preguntas y muchas dudas, y les voy a tratar de contar la historia, a ver si al menos los entretengo esta tarde un poco. De acuerdo a las recomendaciones de algunas comités nacionales de consejería de inmunizaciones, como por ejemplo el de Canadá, había que darle prioridad a los profesores, pero había mucha pelea al respecto, porque el argumento infectológico era: los profesores no se enferman más que el resto, son los niños quizás los que son receptores de la infección de parte de los profesores, no viceversa. Pero por otro lado, los pediatras veíamos con terror cómo los niños se estaban dañando encerrados en sus casas. Entonces, hicimos un consejo consultivo, paso a paso abramos las escuelas con el Ministerio de Educación. Ahí ven en el centro al ministro de Salud, Enrique París, abajo a Raúl Figueroa, ambas personas que han hecho una tremenda labor durante este año y los últimos 2 años, y conversamos, bueno, ¿por qué darle prioridad a los profesores? Y si uno considera que mucha de la oposición era por susto, y que la vacuna de los profesores podría bajar ese susto, hizo que la mayoría de nosotros en el Consejo Consultivo apoyara que se vacunaran primero a los profesores. Otra pregunta que nos salió, el 2021, a fines del 2020, prioridad de vacuna, ¿a los niños, niñas y adolescentes o a los adultos rezagados? El argumento infectológico versus el argumento pediátrico. Entonces me tocó estar en un consejo asesor al presidente, y ahí estaban a la izquierda mi cuñado Miguel O'Ryan, gran infectólogo, un investigador neto, el doctor el doctor intensivista en la chaqueta azul, ¿no es cierto? La doctora Ferrés, infectólogo, el presidente, el doctor Pérez, otro infectólogo, yo, y la pelea de la mitad de ese grupo contra la otra mitad era: no, hay que vacunar a los adultos rezagados, y los pediatras decíamos: no, hay que vacunar a los niños. Finalmente ganó darle prioridad a los niños, lo cual es importante porque no es solamente el criterio de cuánto riesgo tienen los niños de infectarse o cuánto riesgo tienen los niños de morirse, que ciertamente todos ustedes saben que es menor, sino que todo lo que está pasando y todo lo que pasó el año pasado con el encierro de los niños, ¿no es cierto? Cómo aumentaron los niveles de depresión a un 30%, cómo aumentaron los niveles de ansiedad a un 25%. Y este problema de salud mental es algo que Raúl Figueroa desde el Ministerio de Salud y todo el equipo del Ministerio de Salud le dieron mucha importancia. Desde el inicio de 2020, ¿no es cierto?, un montón de links, un montón de insumos para enfocarse en la salud mental y socioemocional de las niñas y niños. Entonces, desde la Asociación Médica para la Prevención, que me toca dirigir, partimos reuniones semanales, de marzo a agosto del 21, hablando de la salud mental, preocupando de la salud mental, preocupados también de todas las consecuencias que esto podía traer, en el caso de la Asociación Médica para la Prevención del consumo de alcohol y droga. Y eso derivó en Saludablemente, un grupo de trabajo que se estuvo reuniendo como por 5 meses, con como 80 personas. Ese es uno de las reuniones Zoom con diputados, senadores, el rector de la Universidad Católica, el rector de la Universidad de Chile, mucha gente muy interesada en la salud mental durante la pandemia. Y eso derivó en un mayor presupuesto para la salud mental, en fortalecer el hospital digital y en relevar la salud mental en la pandemia. ¿Por qué el encierro es una buena razón para vacunar? Porque claro, si los papás tienen a los niños vacunados, tienen menos susto de entrar. Yo hice docenas de webinares con
colegios de todo el país, con asociaciones de padres, y todas las mamás y papás decían, estamos asustados, tenemos que ir en la movilización pública, media hora ahí, claramente nos vamos a contagiar, y si bien los niños se mueren menos, en Chile hubo más de 200 niños que se murieron, y generalmente con comorbilidad, pero eso ¿cómo lo entiende una mamá o un papá de un niño que tiene que ir media hora en un bus al colegio? Entonces, ¿qué hacer para bajar el susto? Bueno, saber las técnicas para prevenirlo, porque sí, eso funciona, y vacunarse, porque sabemos que sí, eso funciona. Entonces, ¿qué pasa cuando tú encierras a una niña o un niño en una casa o en un departamento chico, sin acceso a un patio? Pierden los hitos del desarrollo social. La doctora Burón y otros directivos de la Asociación de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Inocencia me decían, mira, los niños preescolares es como los patitos o los gansos, si no tienen su imprinting en el desarrollo social, se pierde también aprendizaje, hay mayor inequidad. Realmente el COVID vino para destacar las inequidades. Hay incluso artículos en Science que dicen cómo en Chile las personas con menos recursos financieros les fue peor. Hay malos hábitos alimentarios cuando estás encerrado, claro, el estrés te hace comer, sedentarismo, exceso de pantalla. Ustedes probablemente todos han visto cómo 5, 6, 10 horas de pantalla al día, estrés, depresión y suicidio. Fíjate que esto nos preocupaba mucho, estrés y depresión son ciertos, el suicidio, la evidencia está mostrando que es un poco menos, que se da una cosa como lo que pasa con las guerras. En las guerras la gente no se suicida en el periodo postguerra. En la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el consumo de sustancias, más y menos. Hay lugares donde se ha consumido más y lugares donde se ha consumido menos. Donde se potencian los factores protectores como una familia cariñosa, el consumo baja. La falta de tratamiento de otras enfermedades y cómo eso todo se trató de enfocar en saludablemente. Los peligros del encierro y cerrar los colegios se estudiaron antes, fíjate. A largo plazo, en 40 años, hay evidencia de pérdida de cosas tan pecuniarias como bajar el salario. En niños alemanes que tenían 10 años en la Segunda Guerra Mundial, los que perdieron un 25% de las clases bajaban un 5% su salario. En un estudio europeo, los austríacos que perdían un 20% de las clases bajaban un 3% los salarios. Y aquí los vecinos en Argentina, por las huelgas de los profesores en los 80, la pérdida de 90 días de clase bajaba los sueldos en un 2 a 3%. O sea, los impactos van mucho más allá de la salud, sino que van más allá al bienestar de las personas. ¿Qué pasó en las epidemias de Ebola en África? ¿Cómo dañó el cierre de colegio? Un reporte del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas del 2015 muestra que se enfatiza la desigualdad de género. Entonces las niñas tienen más deserción escolar, más embarazo adolescente. Por lo tanto, la conclusión es, los niños más vulnerables se salen del colegio, tienen menos acceso a comida, menos conectividad a internet. Entonces, por eso la importancia de la sala de clases como un lugar imprescindible para el logro de aprendizaje, el desarrollo socioemocional y la equidad. En el Reino Unido, tempranamente en la pandemia dijeron, ojo que estamos dejando atrás a los niños, tenemos a los niños olvidados. Y es importante saber que las clases remotas no reemplazan a las clases presenciales, en parte porque en nuestros países el acceso a computador y el acceso a internet es muy precario. Aquí vemos en una encuesta del Mineduc, el 13% de los niños chilenos no tienen acceso a ningún dispositivo o computador y solamente el 31% tienen acceso a un computador personal. El 29, un tercio de los niños de Chile no tienen internet o la tienen muy mala. Por lo tanto, imposible. O sea, por un lado, las pantallas son nocivas para los niños en muchos niveles y por otro lado, ni siquiera tienen buena conexión. ¿Qué más ha mostrado la evidencia? ¿No es cierto? En Holanda,
han visto que los estudiantes aprenden significativamente menos y estos resultados implican que progresan poco o nada mientras aprendían de la casa y sugieren pérdidas mucho mayores en países menos preparados para el aprendizaje a distancia como Chile. En Alemania, los estudiantes de desempeño bajo se veían particularmente afectados por la falta de apoyo educativo durante la pandemia. Nuevamente, la inequidad. Otros peligros, muy difícil para madres y padres con teletrabajo cuidar a los niños al mismo tiempo. Es casi imposible, entonces la respuesta es conectarlos a la pantalla. Y las pantallas, como sabemos, hacen 5 cosas. Número 1, los hacen más adictos, y tenemos a los niños y niñas más adictos del continente, los hacen más sedentarios, tenemos en Chile los niños más obesos del continente, los hacen hiperkinéticos, tenemos a todos nuestros niños con Ritalin, baja el coeficiente intelectual a mayor consumo de pantallas, y número 5, inhibe la melatonina, y durante la pandemia tuvimos los peores trastornos del sueño entre los niños y niñas. Chile está vacunado en gran parte, como decía la doctora Jofré, buen legado, ¿no es cierto?, de ustedes, los infectólogos, de los pediatras, de las autoridades. Chile lo ha hecho bien, pero el susto a las vacunas sigue. Las mamás me siguen preguntando, doctor, yo sé que usted apoya las vacunas, pero ¿vacuna a mi niño de 3 años? Por supuesto, y ojalá que tengamos los estudios luego para vacunar a los niños de 6 meses también. Tuve una cosa muy emocionante la semana pasada porque una mamá de un niño de 3 años, un niño que tenía muchos episodios bronquiales, dijo, doctor, fíjese que debo contarle que yo era antivacuna, pero después de lo que conversamos la vez anterior me he vacunado. Y no sé si habrá sido todo crédito de que la mamá se dio cuenta o el argumento de que cuando uno se vacuna está siendo generoso. Uno si quiere no se vacuna. Si uno vive en una burbuja, por favor, tome la decisión que quiera. Pero si uno no se vacuna, puede dañar a una persona de más edad, a una niña trasplantada, a una persona con cáncer y a un niño menor sin vacuna. ¿Cómo hay que volver a clases? Bueno, hay que volver con harto cuidado porque cuando los israelitas abrieron los colegios sin precauciones, les fue muy mal. Este es un artículo del New York Times, dice, cuando Israel abrió, les fue mal. Y miren cómo los contagios, ¿no es cierto?, confirmados de COVID en Israel, después de que abren los colegios, se van al cielo. Esto se ha prevenido con los factores de protección, la distancia, la mascarilla, el alcohol gel, la ventilación. Y en situaciones de riesgo agregar antiparra o escudo facial, delantales, como lo hacemos cuando vamos a la pieza de una niña o niño con COVID. Esto, como discutíamos como Juanita Zamorano antes de empezar esta reunión, llegó para quedarse. La pandemia se va a transformar en endemia y el lavado de manos, el estornudar o toser en el antebrazo, el mantener una distancia de 1 o 2 metros, el no tocarse los ojos, el no compartir bombillo o vaso, el evitar saludar de la mano, es algo que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir porque es nuestra nueva realidad. En la pandemia de la gripe española, en que murieron un poquito más de personas que los que están muriendo ahora con el COVID, hasta los gatos usaban mascarilla. Eso es algo que sabemos. Sin embargo, en mi condominio, en Halloween, todos los niños achoclonados sin mascarilla. Esto hay que seguirlo trabajando. Desde hace un siglo sabemos, ¿no es cierto? La mascarilla en reuniones sociales, ¿por qué no lo hacemos? En parte por agotamiento, ¿no es cierto? Pero en parte porque no estamos dando un mensaje suficientemente fuerte los que trabajamos en abogacía, en infectología y en pediatría. Entonces, para que los niños se mantengan en clases presenciales, que es tan importante, las personas tienen que cuidarse más fuera del colegio. Distancia física, alcohol, mascarilla, ojo con las fiestas familiares y sociales, y no es exagerado usar mascarilla esta Navidad. Se la sacan cuando estén afuera y estén cantando villancicos. Entonces, esta Navidad canten en la terraza, abran las ventanas si están adentro, tengan el alcohol gel spray, ese es muy cómodo, y no tomen el mismo vaso de un invitado, y si les viene síntoma, aíslense y háganse testeo, no expongan a la gente que quieren. Las mascarillas hay que estrenarlas desde los 2 años, hay mascarillas bonitas, hay mascarillas que tienen ajuste, se están bajando de precio, así que no se mojen, que no duela la oreja,
hay que probarlas para que los niños sean capaces de mantenerlas por 4 o 5 horas, que es lo que están haciendo los niños en este momento en Chile, que es lo que hacen mis niñas que tienen 5 años. En situaciones de riesgo, en los menores de 2 años, cuando van al doctor, considerar además el uso de escudos faciales. Mire qué lindo estos escudos faciales que les muestro. Ahora, el mensaje para las mamás y papás de las consultas: pucha, si tienen síntomas, testeo y no colegio, mucho más de lo que hacíamos antes. Antes la gente decía, bueno, un poquito de moco, debe ser alergia. No, si tus niños están con moco reciente y hay un par de personas en la casa con moco, no lo mandes al colegio, ¿no es cierto? Fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, ¿para qué decir? ¿Por qué volver desde la evidencia? Porque la escuela, más que aprendizaje, da salud mental, vacunación, actividad física, desarrollo social, alimentación, servicios de salud, terapias especiales. La alimentación, la educación y los colegios dan mucho más a nuestras niñas y niños que solamente educación. Hasta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decía: nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas, terminando en revoluciones. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es súper importante. La Academia Americana de Pediatría dijo cosas similares. La Sociedad Chilena de Pediatría, como 4 declaraciones, felicitaciones, doctores en la SOCHIP, el directorio, la Rosana Faúndez, la presidenta. Los pediatras estamos preocupados por el daño en niños y niñas inmediato y futuro, en salud física y en salud mental, que está causando el encierro, falta de socialización y falta de colegio. Fue una declaración de octubre del año pasado. Los riesgos de volver existen, o sea, un 0,01% de muerte en niños contagiados por COVID, pero los niños son asintomáticos en el 40%, y los riesgos del daño a la salud y encierro y cuarentena son más que los riesgos de contraer COVID. Ahora, el COVID, si nos ha enseñado alguna cosa, nos ha enseñado humildad. Inicialmente los infectólogos decían, y hasta yo dije, se transmite solo por contacto, los niños son la fuente más importante de contagio, los niños son los más vulnerables. Ahora sabemos, se transmite por aerosol, los adultos contagian y los adultos mayores son los más vulnerables. Y seguimos aprendiendo. ¿Qué otros efectos aún no visibles está dejando o ha dejado esta pandemia? Nos vamos a seguir equivocando. Por ejemplo, el año pasado, hace poco, decíamos que los adultos eran fuente más importante de contagio. Esta es una diapositiva del doctor Torres Torretti que muestra por qué los niños enferman y transmiten menos, por ejemplo, porque tienen menos receptores AC2 y porque tienen diferencias en los factores de coagulación, tienen una coagulación más sana y ese es uno de los mecanismos de mortalidad. Sin embargo, en noviembre del año pasado, la investigación decía que los niños muchas veces se infectaban y no se detectaba, y que los niños eran tan susceptibles como los adultos a infectarse y que también podían transmitir. Esto es de la Universidad de Australia. En un estudio en el CDC, los niños al adulto eran igualmente probable que transmitieran el virus. Y en otro estudio de contactos cercanos en India muestran que los niños y los adultos menores eran especialmente proclives a transmitir el virus. Entonces partimos diciendo que los adultos, que los niños eran los que más contagiados, después dijimos que los adultos eran los que más contagiados y ahora sabemos que ambos contagian. Uno se puede contagiar de niño y se puede contagiar de adulto. Hay muchos artículos que dicen que abrir los colegios no aumenta las infecciones, y eso es cierto si es que se hace bien, pero sin duda al abrir los colegios aumenta el R, la posibilidad de contagiar gente levemente por 4 o 6 semanas, por más desplazamiento de personas, por cuidadores que van a poder trabajar, por más interacciones y encuentros. El precio que la sociedad tiene que pagar para compensar es más prevención fuera de los colegios. Entonces es imposible llegar a riesgo cero, que hay que seguir diciéndole a la mamá y papá, mira, los accidentes son la causa número 1 en niños de 1 a 21 años, ¿no es cierto? Yo estoy mirando a mi piscina, ahí es el lugar donde más probablemente se pueden morir mis hijas, porque es el lugar de la casa donde más ocurren accidentes fatales. Y los accidentes de tráfico son frecuentísimos, pero a nadie se le ocurriría prohibir que los niños salgan. Entonces, tomados de la mano y cuidados, podemos sacar a nuestros niños a la casa, a la calle, y tenemos que llevarlos a clase.
para que su salud mental se mantenga. Entonces, ¿mantendremos a los niños en clase? Depende de la vacunación, de los nuevos brotes y de cuánto nos cuidemos. ¿Qué nos dicen desde Harvard? Y ya estoy terminando, que los cierres de colegios evidencian injusticias sociales y económicas, que los niños vulnerables y su familia han sufrido más, que los más privilegiados y han recibido menos ayuda y menos apoyo educacional, que el regreso a clases ha sido complejo y peleado. No solo en Chile ocurrió la pelea del Ministerio de Salud y los profesores, en muchos otros lugares también, pero hay acuerdo que los niños, familias, educadores y la sociedad merecen clases presenciales seguras, es un derecho de los niños. Esta mujer es una mujer chilena que hay que tener como héroe. Nació en 1866, fue la primera médico chilena, hizo una tesis en pubertad de niña chilena, pero lo que más hizo fue vacunaciones escolares masivas. Su nombre era Eloísa Díaz, para los que estaban pensando, por supuesto, muy bien Eloísa Díaz, y muchos de ustedes han seguido en sus pasos. Quiero terminar agradeciendo a mi papá, que era pediatra, y que me enseñó el cariño a los niños y niñas, sin el cual probablemente no estaría aquí. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Soriano y ahora invitamos al doctor Marco Aurelio Zafadi a que nos haga la presentación de vacunas en COVID-19. Aunque no se vea en pantalla completa, igualmente se ve la diapositiva, se aprecia. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Y tiene la pantalla o no? Sí, comparto el tiro. Les recuerdo a todos los asistentes a este webinar que pueden enviar sus preguntas al link correspondiente para después en la mesa redonda contestarlas. ¿Puedo empezar? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es compartir con ustedes lo que sabemos, lecciones aprendidas hasta hoy, aparte de la enfermedad y la carga de la enfermedad en niños, y lo que sabemos de las vacunas hasta ahora. Empiezo trayendo un breve resumen de lecciones aprendidas y creo que el doctor Soriano ha hecho una introducción perfecta para mi presentación. El primer punto que gustaría de compartir con ustedes es que hoy sabemos con mucha claridad que niños tienen el mismo riesgo de infección que adultos. Es distinto de lo que pensábamos al inicio. Hoy hay datos de cero prevalencia que voy a compartir con ustedes que demuestran categóricamente que el riesgo de la infección en niños es igual al riesgo de infección en adultos. Lo que es muy distinto son los outcomes de la enfermedad en niños. Por supuesto, estos son datos americanos de finales de noviembre que demuestran que 2 a 4% de las hospitalizaciones, de las admisiones hospitalarias, ocurren en niños y adolescentes y 0.1% de las muertes por COVID-19 ocurren en niños y adolescentes, a pesar de este grupo etario representar 25% de la población americana. Como vemos acá, en el inicio de la pandemia, los niños y adolescentes acá en azul oscuro representaban 2% de los casos sintomáticos reportados. Hoy, ellos representan aproximadamente 30% de los casos reportados. Eso, por supuesto, porque los adultos están vacunados y así se observa cuando hay una circulación
un incremento de riesgo en poblaciones no vacunadas, y que en este momento son básicamente los niños. Esos son los datos de cero prevalencia que quería compartir con ustedes. Fíjense que las más altas tasas de cero prevalencia hoy en Estados Unidos se observan en los rangos etarios de 0 a 4, 5 a 11 y 12 a 17 años. Acá son los adultos de 18 a 64 y acá en pink son los ancianos. Entonces, como se queda muy claro, niños sí se infectan con elevada probabilidad. Esa es la segunda información que me parece importante compartir. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que se puede esperar tener mayor chance de hospitalización y de muerte cuando infectados por la COVID-19? Tenemos mucha claridad también para los adultos, pero los datos de niños son más escasos. Ese es uno de los principales estudios, es de la red COVID en Estados Unidos, de COVIDNet, y ha identificado fatores de riesgo con significancia estadística para hospitalización y muerte. Y han dividido estos grupos de riesgo en dos rangos etarios. Los lactantes por debajo de 2 años, a donde tenemos enfermedad pulmonar crónica, enfermedad neurológica, enfermedad cardiovascular, prematuridad y anomalía de las vías aéreas como fatores preponderantes con significancia estatística para complicación. Para niños mayores y adolescentes, dependencia de nutrición enteral, diabetes mellitus, tanto 1 como 2, obesidad, enfermedad pulmonar crónica y retardo en el desarrollo neuropsicomotor. Segundo dato que quería compartir con ustedes. En Estados Unidos, 1/3 de los niños hospitalizados son hospitalizados con clasificación de enfermedad grave. Y la letalidad entre los que hospitalizan en Estados Unidos es de 0,5%. Pero voy a compartir datos de nosotros de Brasil. Creo que es muy importante tener datos propios para hacer recomendaciones de vacunas. Y por lo tanto, es importante comprender la realidad de esta enfermedad en nuestros países, particularmente en un país continental como Brasil, que tiene muchas desigualdades en este país. Para que ustedes tengan una idea, hasta finales de octubre fueron reportadas en Brasil 2.500 muertes en niños y adolescentes. 50% de estas muertes por arriba de 5 años, que serían los rangos etarios pasibles de prevención por inmunización. Yo he hecho un cálculo. Acá es tasa de mortalidad. Entonces, yo calculé el número de muertes en niños y adolescentes por debajo de 18 años en Brasil, muertes por millón de niños brasileiros, acá muertes por millón de niños en Reino Unido y acá muertes por millón de niños en Estados Unidos. Entonces, en Brasil, 2.500 muertes, en Estados Unidos, 800 muertes en niños y adolescentes, y en UK, en Reino Unido, 68. Fíjense ustedes cómo es desigual este impacto. Nuestras tasas de mortalidad acá son aproximadamente 5 a 8 veces superiores a las tasas de mortalidad en estos dos países. Yo he hecho un otro cálculo para llamar la atención de los pediatras, que es el número de muertes en un año de pandemia comparado con el número de muertes atribuidos a cada una de estas enfermedades inmunoprevenibles en el año que precedió la introducción de esas vacunas en nuestro calendario. Entonces, enfermedad meningocócica en Brasil, en el año de 2010, vitimó 400 niños en Brasil. Meningitis por neumococo, cerca de 200 niños murieron. Esto en el año que no teníamos todavía la vacuna. El influenza H1N1 en el año de la pandemia, 400 muertes en niños. La enfermedad por rotavirus, 800 muertes. Como ustedes pueden mirar,
ninguna dessas enfermidades imunoprevenibles vitimou igual número de niños e adolescentes que COVID-19 em Brasil. A ideia de compartilhar estes dados com vocês é que, por supuesto, a enfermidade é muito mais impactante em adultos e em ancianos. E isso, às vezes, nos distrai da importância da pandemia COVID-19 para niños. A parte de todos os pontos compartidos por el Dr. Soriano, como a saúde mental, etc., este número de muertes está lejos de ser um número negligenciável para a proteção. Os aspectos de transmissão já foram compartidos. Há mais 2 pontos antes de compartilhar os dados de vacuna que temos que ter em conta em nossas decisões e racional para a recomendação. O segundo ponto é a COVID longa, long COVID. Por supuesto, os dados que temos hasta hoje sugerem que a enfermidade da COVID longa em niños não é tão relevante como em adultos, a persistência de sintomas não é tão duradoura e a quantidade de sintomas persistentes parece menor em niños. Pero importante dizer que a qualidade de los estudios de COVID longa em niños são todavía muito preliminares. A maioria de ellos sem um grupo controle, sem COVID-19, para que se pueda estimar com precisão, com robustez, qual é a efetiva expectativa de impacto da COVID longa. E, por supuesto, os casos de síndrome inflamatória multissistêmica, que, em geral, são casos raros. Bueno, nesta segunda parte de minha apresentação, falar com vocês o que sabemos das vacunas COVID-19 em niños e adolescentes. Empiezo com aquela que creio ser a vacuna melhor estudada hasta o momento em niños e adolescentes, que é a vacuna de RNA mensageiro, especificamente a vacuna de Pfizer. Esse é parte do estudo pivotal, que é um estudo de fase 3, pero que logrou incluir adolescentes nesta rama de fase 3 entre 12 e 15 anos. Acá comparto com os dados com vocês. A maioria dos participantes era branca, de raça branca. Este foi um estudo feito em Estados Unidos. 90% dos adolescentes, ao ingressar neste estudo, eram naïves, ou seja, não infectados para SARS-CoV-2, e foram randomizados aleatoriamente, 1 a 1, e a vacuna foi a mesma concentração da vacuna utilizada em adultos nesta rama de adolescentes de 12 a 15 anos. A ideia era um estudo de não inferioridade, ou seja, generar dados nestes adolescentes que mostrassem que a resposta imune de anticorpos neutralizantes generava níveis de anticorpos que eram não inferiores a los níveis de anticorpos observados em adolescentes maiores e adultos, aonde eles tinham dados de eficácia e segurança. E como era de se esperar, fíjense ustedes, essa é a concentração média geométrica de anticorpos entre os adolescentes de 12 a 15 anos, que é quase o doble da concentração observadas em adultos jovens. 1,7 vezes superiores, ou seja, demonstrou de forma clara não inferioridade. Pero, a parte disso, houve a possibilidade de demonstrar eficácia da vacuna. Ocorreram 16 casos de COVID-19 sintomática, este era o endpoint, e os 16 casos ocorreram em niños no grupo placebo, adolescentes no grupo placebo. Pero fíjense, muito importante, o endpoint desse estudo teve um seguimento depois da segunda dose de vacuna de 2 a 3 meses. Então, o que comparto com vocês são dados de eficácia de short term, de 2 a 3 meses depois da segunda dose da vacuna. Por que eu enfatizo isso? Porque temos hoje dados muito claros demonstrando que, em geral, o que ocorre com as vacunas COVID-19 é muito similar que o que ocorre com, por exemplo, a vacuna de influenza. Ou seja, há uma tendência de waning, de disminuição da proteção ao largo do tempo.
Acá son los datos en niños de 5 a 11 años, publicados más recién, y ojo, acá la concentración de la vacuna para los niños de 5 a 11 años utilizada era 1/3 de la concentración en adolescentes, o sea, 10 microgramas con 3 semanas de intervalo, estudio de fase 2 y 3, que incluyó poco más de 2.000 niños de 5 a 11 años, más una vez la mayoría naive acá al ingresar en el estudio. Y de nuevo, el seguimiento, el follow-up fue de 2 a 3 meses. Y acá los datos de eficacia. Acá el grupo placebo son casos de COVID-19 sintomática y acá el grupo vacunado. O sea, el endpoint acá fue COVID-19 7 días o más después de la segunda dose y ocorreram 3 casos em vacunados e 16 casos en el grupo placebo, generando uma eficácia de 90%. Acá a resposta imune, fíjense ustedes, muito interessante, com 1/3 da dose, eles lograram uma resposta imune em los niños que foi idêntica a la resposta de anticuerpos neutralizantes observadas em adultos maiores e adolescentes. No publicaron todavía los datos de inmunidad celular en este grupo de niños. Para Coronavac, que es la vacuna que, por ejemplo, ustedes en Chile utilizan para niños, tenemos menos datos publicados y estoy confidente que Chile va a generar estos datos que todos nosotros aguardamos de forma con mucha ansiedad. Pero estos son los datos chinos, estudio com apenas 550 niños e adolescentes de 3 a 17 anos, pero estudio de fase 1 e fase 2, solamente mostrando resposta imune de anticuerpos neutralizantes e, como era de se esperar, resposta imune nestes niños e adolescentes foi no inferior à resposta imune em adultos ou em ancianos. Esse é o reporte mais amplo que eu encontrei. Son chinos estos datos y después de más de 60 millones de dosis administradas en China para más de 40 millones de niños y adolescentes, y como era de se esperar, con una plataforma como es la vacuna inativada de vírus inteiro, una plataforma que nosotros conocemos de otras vacunas en niños, como era de se esperar hasta ahora. El perfil de reatogenicidade é muito previsível e não se ha observado eventos adversos graves de maneira relevante associada a esta vacunação. Em China, eles reportaram 0,04 casos de eventos adversos graves para cada 100.000 doses de vacuna. Para terminar aqui minha apresentação, dados de segurança que não foram observados em los estudos de fase 1, 2 e 3 com as vacunas em niños e adolescentes. São eventos mais raros que só foram observados depois que essas vacunas foram implementadas em larga escala, como falamos, real world. Estes são dados de Israel, que iniciou a vacunação e apresentou dados de miocardite, basicamente ocorrendo a maioria destes casos de miocardite depois da segunda dose, em la primeira semana depois da segunda dose e com muito maior frequência em sexo masculino que em sexo feminino, ou seja, muito mais frequente em niños hombres que em adolescentes mulheres. Esta é a análise que CDC y ACIP ha hecho de los riesgos de miocarditis versus los beneficios de la vacunación. La grande mayoría de los reportes de miocarditis después de la vacuna son distintos en términos de gravedad de lo que nosotros pediatras estamos habituados a ver con miocarditis en niños. Son en general casos de menor gravedad. El tiempo de admisión hospitalar tem sido de poucos dias com uma boa resposta, pero todavia não temos total clareza
en relación a los impactos, por ejemplo, en largo plazo de estos eventos. Pero hasta el momento, los casos han sido asociados a una buena evolución. La grande mayoría se recuperan de forma rápida en estas hospitalizaciones. Esto es la comparación de datos de hospitalización generada por la vacunación para cada millón de dosis de vacuna, y acá lo que se espera prevenir en términos de hospitalización en los diversos rangos etarios. Un dado que quería compartir con ustedes es ese acá. Atención en este dato. Cuando miramos el riesgo de miocarditis en el grupo de 16 a 17 años, se observa 70 casos por millón de segundas dosis entre hombres de 16 a 17 años. Y cuando miramos el riesgo de 12 a 15 años, este riesgo es de 40 casos por millón, o sea, casi la mitad. Lo que quiero decir es que nos parece muy probable que esta miocarditis debe tener una relación con el estadio puberal de estos meninos, de estos varones, y con probablemente niveles de testosterona. Lo que quiero decir es que tal vez sea probable que al bajar la vacunación para rangos etarios pré-puberais, antes de la puberdade, provavelmente iremos encontrar menores taxas de miocardite después de la vacunación. 3 estudios de Real World. Este es el primer estudio publicado en la literatura de efectividad de la vacuna de RNA mensajero, la vacuna de Pfizer, en adolescentes de 12 a 15 años, hecho en Israel, como se observa acá, una efetividad alrededor de 90% para prevención de COVID sintomática. Esse é o estudo de CDC em Estados Unidos, de MMWR, perdão, e cria um estudo mais robusto porque, a parte de generar dados de efetividade contra a COVID sintomática, generou dados de efetividade contra hospitalização. E como se observa acá, 93% de efetividade contra hospitalização depois da segunda dose. Fíjense ustedes, de los 77 adolescentes hospitalizados en la terapia intensiva, en los 29 adolescentes en estado crítico y en las dos muertes, todas ellas, las muertes, las hospitalizaciones en terapia intensiva y los casos críticos, todos ocurrieron en adolescentes no vacunados. Y ese es el último estudio publicado, fue publicado ayer, que son datos de Inglaterra y apontam a efetividade contra a COVID-19 em adolescentes de 12 a 15 anos depois de uma única dose da vacuna. Porque, como é do conhecimento de muitos de vocês, os ingleses inicialmente optaram por realizar uma sola dose e fazer a segunda dose depois de ter mais dados. Pero com a chegada da Omicron, eles cambiaram e começaram a realizar com intervalo mais curto, a segunda dose da vacuna. Pero o que publicaram ayer em um pré-print é que se observa, depois da primeira dose, com aproximadamente 2 semanas depois da primeira dose, se logram níveis de proteção. Acá, a efetividade é contra COVID-19, não contra hospitalização, pero contra enfermidade em geral. Pero se observa uma tendência, trend de disminuição a los 8 a 9 semanas depois da primeira dose. Isso se observa em adolescentes de 12 a 15, se observa em adolescentes de 16 a 17 e se observa em adultos. Ou seja, estes dados demonstram a importância de fazer a segunda dose. Fíjense ustedes o que se passa en los adolescentes de 16 a 17, después de recibir la segunda dose, alcanzan niveles de efetividad cerca del 95%. Entonces, acá es el primer dado de la literatura que sugiere y que indica a importância
de hacer la segunda dosis y que demuestra el waning de la protección tan rápido como 8 a 9 semanas después de la primera dosis de la vacuna en el grupo de adolescentes, da misma forma que se observa en otros rangos etarios. Coberturas vacunales en Estados Unidos, al finales, el inicio de diciembre, ellos tenían 60% de los adolescentes de 12 a 17 años vacunados con pelo menos una dosis y aproximadamente 15% de los niños de 5 a 11 años con una dosis. La vacuna que se usa lá es la vacuna de RNA mensajero. Esos son los datos que compartido con ustedes de las coberturas en su país, en Chile, louváveis coberturas en niños desde 3 hasta 17 años, el número de dosis, tanto de la vacuna Coronavac como de la vacuna Pfizer, para estos niños y adolescentes en Chile. Y finalmente Europa, que empezó vacunando adolescentes y EMA hace un par de semanas extendió la autorización del uso de la vacuna para niños por arriba de 5 años y estas son las coberturas antes de empezar la vacunación de niños, solamente con vacunación de adolescentes en Europa, con 1 y 2 dosis de la vacuna en estos adolescentes europeos. Creo que esos son los datos principales que quería compartir con ustedes. Los datos de efectividad hasta ahora han demostrado que las vacunas en niños y adolescentes se comportan como esperaríamos, con igual expectativas de efetividad que se observaram em adultos. Todavia, no tenemos datos muy robustos de protección contra hospitalización en niños por debajo de 12 años, pero estos datos seguramente van a venir. Y con la llegada de la Omicron, se espera un impacto en la protección contra enfermedad en general, contra infección y transmisión, pero no se espera el mismo impacto en la protección contra las formas graves, porque esta protección se ampara mucho en la respuesta inmune celular. Entonces, es de se esperar que la protección contra formas graves se mantenga en niveles más altos, mismo con la llegada de esta variante Omicron entre nosotros. Creo que en general esos eran los puntos principales que quería compartir con ustedes y más una vez agradezco mucho la gentil invitación de ustedes para este cambio de experiencias entre nosotros. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Safadi. Invitamos ahora a Verónica Vergara que nos cuente sobre los ESAVIS que se han recopilado en el Instituto de Salud Pública. Muchas gracias, doctora Geoffrey. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación para participar de este encuentro. Ahí sí está compartida la pantalla. Después de las excelentes presentaciones en donde mis antecesores mostraron el contexto, ¿cierto? Y cómo afectaba la enfermedad en este grupo etario de niños, niñas y adolescentes, los resultados que tenemos a nivel de eficacia, efectividad y incluso el doctor Safadi mostró algunos resultados de seguridad en torno a estas vacunas. Yo en esta breve presentación les voy a mostrar qué está pasando en Chile en relación a los eventos adversos o los ESAVI, ¿cierto? Los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización que se han ido notificando al Centro Nacional de Farmacovigilancia desde la introducción de estas vacunas en el país. Mi presentación la he dividido en dos partes. En una primera parte quiero mostrarles brevemente cuáles son las actividades que realiza el Instituto de Salud Pública en temas de farmacovigilancia y particularmente en farmacovigilancia de vacunas, dado que esto nos da la fortaleza, ¿cierto?, para poder vigilar y seguir la seguridad de estas nuevas vacunas que, como sabemos,
y por la presentación que acabamos de ver, aún hay estudios clínicos que se están llevando a cabo, que están en curso, en donde es necesario, y con este uso masivo, es indudable que vamos a conocer mucho más y a caracterizar mucho más y de mejor forma el perfil de seguridad de estas vacunas, y posteriormente les voy a mostrar los resultados ya duros que tenemos de las notificaciones que hemos recibido. Contexto general, yo creo que todos ustedes saben que el Instituto de Salud Pública es el ente, ¿cierto?, del Estado que promueve y protege la salud de la población y que está encargado de realizar control sanitario a través de vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica. En este contexto, el Instituto de Salud Pública tiene la misión de vigilar la seguridad de los medicamentos, y aquí incluimos la vacuna, y el órgano técnico encargado de realizar esas actividades es el Subdepartamento de Farmacovigilancia, quien tiene a cargo la coordinación del Centro Nacional de Farmacovigilancia. En este proceso de evaluación de las vacunas COVID-19, que partió el año pasado, el 16 de diciembre, con la autorización de uso de emergencia de la primera vacuna, que fue la vacuna de Pfizer, ¿cierto? Se han realizado todas las autorizaciones de forma transparente, pública, para dar a conocer el proceso de evaluación de toda la información disponible y antecedentes de estudios clínicos, antecedentes de calidad, antecedentes de seguridad que han enviado cada uno de los titulares de estas autorizaciones sanitarias. En este contexto, hoy día las vacunas que están autorizadas para uso de emergencia en el país y que están siendo además utilizadas en niños, niñas y adolescentes, la vacuna Pfizer, ¿cierto?, que está aprobada y está utilizada desde los niños desde los 12 años de edad. En este momento estamos evaluando la ampliación de rango etario para utilizarse desde los 5 años de edad, similar a las decisiones que ya han tomado FDA y EMA en torno a esta vacuna y este grupo etario. Y la otra vacuna, que como sabemos es la más utilizada en el país, es CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, donde primera autorización fue el 21 de enero desde los 18 años, y de ahí han venido 2 ampliaciones de rango etario, una en septiembre de este año para utilizarse a partir desde los 6 años de edad, y la última autorización el 30 de noviembre, en donde se aprobó la ampliación de rango etario para mayores de 3 años. No me voy a detener en estos datos de cobertura de vacunación, dado que ya los han compartido en este rato. Como les comentaba en un principio, la farmacovigilancia ha cobrado un papel fundamental, muy importante en torno a la evaluación de la seguridad de estas vacunas, ¿cierto?, que estamos utilizando. Y en este contexto, simplemente indicarles que el Instituto de Salud Pública tiene un Centro Nacional de Farmacovigilancia que data de 1993 aproximadamente, ¿cierto?, y que tenemos como finalidad identificar y analizar todos los efectos adversos que ocurren con el uso de cualquier vacuna. Nuestro sistema no está enfocado solo a vacunas COVID-19, es más, con el uso de cualquier medicamento, no está enfocado tampoco exclusivamente a vacunas, y evaluamos esta información en conjunto con otro tipo de información emergentes con el objetivo de tomar decisiones que pueden ser informativas, que pueden ser medidas regulatorias en torno a asegurar, ¿cierto?, un uso adecuado de medicamentos y que se mantenga esa relación o ese perfil balance beneficio-riesgo favorable. ¿Quiénes hacen parte de este sistema? Todos los actores que ustedes ven en sus pantallas, desde centros asistenciales, farmacias comunitarias, profesionales de la salud, los titulares de registro, autorización, los programas ministeriales, quienes están por norma llamados a notificar y realizar diversas acciones en este tema. No me voy a detener acá, simplemente mostrarles que hay una historia en nuestro sistema de farmacovigilancia. Esta es la línea de tiempo particularmente del sistema de farmacovigilancia enfocado a vacunas, quien desde, si bien empieza desde el 2000, desde el 95, en el 2010, 2012, se fortalece en torno a la farmacovigilancia general y particularmente 2012-2013 farmacovigilancia de vacunas.
¿Qué hacemos cuando recibimos una notificación? La notificación, como veíamos, puede provenir de diferentes actores, ¿cierto? Particularmente profesionales de la salud, centros asistenciales e industria farmacéutica. Tenemos diferentes vías de ingreso de esa notificación, en donde el Instituto de Salud Pública la centraliza. Nosotros somos el ente rector que realiza la evaluación o la vigilancia de la seguridad de los medicamentos y de las vacunas. Hay en este tema particular de SAVI un trabajo conjunto con el Departamento de Inmunizaciones, que son los que llevan la operatividad, ¿cierto?, del Programa Nacional de Inmunización. Una vez recibimos las notificaciones, se hace un análisis, por un lado individual, algunas de esas notificaciones donde se asigna causalidad bajo los estándares o los métodos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Acá quiero hacer énfasis que este proceso de evaluación se realiza en conjunto con el apoyo de un comité de expertos de farmacovigilancia de vacunas y un comité externo, ¿cierto?, donde participan diversas especialidades de diferentes sociedades científicas del país, y partimos de la base que lo que recibimos son sospechas de reacciones adversas, en donde tenemos que hacer un proceso de evaluación, de seguimiento para recopilar mayores antecedentes con el fin de poder concluir si hay una posible relación o no entre ese evento que fue notificado y la vacuna administrada, dado que pueden haber diversas causas, no solamente la vacuna, que hayan podido ocasionar ese evento adverso. Y este análisis individual se realiza a casos que son muy puntuales, priorizados, particularmente los casos serios, y hay un análisis global, ¿cierto?, de la información y que se materializa una retroalimentación a través de informes técnicos, de boletines, de información que es publicada en la página web. No me voy a detener acá, simplemente mencionar que toda esta información se evalúa para ver si se requiere una medida sanitaria, ¿cierto? Y esas medidas pueden ser regulatorias, informativas u otras medidas como los boletines de farmacovigilancia, incluso las fichas técnicas que hoy día hemos estado publicando para entregar información de seguridad en torno a estas vacunas COVID-19, en donde cada una de las vacunas que ha sido autorizada contiene una ficha publicada en la página web que tiene información de contraindicaciones, precauciones, reacciones adversas en general. A propósito de la información de seguridad que mencionaba el doctor Safadi con los eventos que se han presentado de miocarditis y pericarditis, esta fue una de las medidas informativas que se tomaron a raíz de la información que se fue publicando a nivel internacional, que se emanó por el mismo titular de autorización Pfizer, y de algunos casos que habíamos recibido en el Centro Nacional de Farmacovigilancia con el objetivo de dar a conocer, y acá particularmente con estas reacciones adversas hay que tener en cuenta que son reacciones que son muy raras, que se presentan en un porcentaje bastante pequeño de la población, y que lo más importante es poder identificar signos y síntomas para poder tratar precozmente u oportunamente al paciente en caso de que presente algún tipo de estos eventos. Pero también es importante mencionar que hoy día, sin la vacuna COVID-19, también se pueden presentar casos de miocarditis por otras causas o por diversas causas. Por lo tanto, es muy importante poder recopilar antecedentes para evaluar y descartar esas causas, y ahí entrar a evaluar si existe o no una asociación con la vacuna. A nivel de la información que hemos ido generando particularmente para realizar la vigilancia de las vacunas COVID-19, en la página web van a encontrar diversos tipos de información como la guía o el documento que orienta cómo realizar esta actividad para estas vacunas y que da orientación a titulares de registro, profesionales de la salud, centros asistenciales, las fichas informativas de las que les hablaba, que está disponible en la página web y que las intentamos hacer llamativas y con un lenguaje sencillo para que fuera entendible a la población general, y en el marco de la transparencia, ¿cierto?, que hoy día ha cobrado mucha más relevancia en torno de estas vacunas, publicamos periódicamente informes estadísticos que dan a conocer los ESAVIs que estamos recibiendo en la población. A la fecha llevamos 6 informes estadísticos con datos acumulados desde el inicio de la campaña de vacunación. Hay uno particularmente que da a conocer los ESAVIs de
presentados en niños de 6 a 11 años y un informe de la dosis de refuerzo. Hoy estamos trabajando en el 7º informe estadístico y la actualización de este informe de SAVIS de niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años. Datos duros, mostrarles acá un poco cómo ha aumentado abruptamente las notificaciones de SAVIS, ¿cierto? Desde el año pasado, o fines del año pasado, con la introducción de la vacuna de Pfizer desde el 16 de noviembre y uso desde el 24 de diciembre. Antes de las vacunas COVID recibíamos en un año normal entre 800 notificaciones de SAVIS, entre 800 a 1000 notificaciones de SAVIS. Luego de la introducción de las vacunas COVID-19 se ha aumentado abruptamente este número de notificaciones, ¿cierto? Hasta el 14, estos datos están hasta el 14 de noviembre, habíamos recibido 15.933 notificaciones de SAVIS asociadas a vacunas COVID-19 y de estos 831, estos datos generales, no solamente niños y niñas, sino población en general, y 831 casos serios. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos un sistema de vigilancia robusto, ¿cierto? Que nos va a permitir poder detectar estos eventos adversos serios, eventos adversos de especial interés que no se detectan o que no se presentan en los estudios clínicos por las particularidades que conocemos que tienen este tipo de estudios. Aquí voy a minimizar esta pantalla que me está molestando un poco. Aquí. Ya, a nivel de las notificaciones que hemos recibido, o los reportes que hemos recibido en el Centro Nacional de Farmacovigilancia desde el 24 de diciembre, ¿cierto? De forma general, en mayores de 18 años, hemos recibido 14.000, un poco más de 14.000 notificaciones, que corresponde a un 95.8% del total de notificaciones. Estos datos concortan el 20 de noviembre del 2021, y en general, en la población de 3 a 17 años, tenemos un total de 615 notificaciones, lo que equivale a un porcentaje de 2.4%. Se preguntarán por qué tenemos notificaciones desde los 3 años de edad, cuando las vacunas que hoy día están autorizadas, Coronavac desde los 6 años, ¿cierto? Y Pfizer desde los 12. Bueno, hay SAVIS que se presentan también por errores programáticos, en donde se les ha administrado estas vacunas a niños, ¿cierto?, menores de edad o en edades por debajo a las autorizadas en el país. Por eso está ese rango desde los 3 años de edad. ¿Cuáles son las tasas de notificación que tenemos por cada 100.000 dosis administradas? Para la vacuna Pfizer tenemos una tasa de 5.4 notificaciones, ¿cierto?, por cada 100.000, o reportes por cada 100.000 dosis administradas. Para la vacuna Sinovac esa tasa es de 6.9 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas. Aquí se me pegó. En general, en esta lámina vamos a ver las tasas de los eventos adversos que son serios. Recordemos que los eventos adversos graves o serios son aquellos que causan la hospitalización del paciente, ¿cierto? Prolongan la hospitalización en caso de que el paciente haya estado hospitalizado, ponen en riesgo la vida del paciente. Un ejemplo son las reacciones anafilácticas, que si bien no necesariamente va el paciente a estar hospitalizado si tiene el tratamiento precoz y oportunamente, pero sí es una reacción que sabemos que si no tiene este tratamiento pone en riesgo la vida del paciente, por lo tanto es considerada seria. Hoy día las reacciones adversas que tenemos notificadas en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, pueden ver allí las tasas de estos eventos serios. Para Pfizer tenemos una tasa de 0.76 y para Sinovac una tasa de 0.78 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas. A nivel de la vacuna Coronavac, para ir desglosando un poco los datos, cuando separamos los rangos etarios, ¿cierto?, por los grupos etarios que están hoy día autorizados para esta vacuna, vemos que en la población de 12 a 17 años la tasa de notificación general de SAVIS es de 11 notificaciones por cada 100.000 dosis, y en el grupo etario de 6 a 11 es de 9.1, un poco más bajo.
Las manifestaciones clínicas más frecuentemente notificadas en estos reportes, recordemos que una notificación puede contener uno o más síntomas o manifestaciones clínicas, están en la pantalla y los datos están en tasas por cada 100.000 dosis administradas, siendo las manifestaciones más frecuentes aquellas que se presentan en el lugar de inyección o lugar de administración de la vacuna, ¿cierto? Como el prurito y el dolor en la zona de inyección, o el eritema en la zona de inyección, y ya después vamos viendo los síntomas, ciertos sistémicos más frecuentes que se presentan, como las cefaleas, vómitos, náuseas, síncope, malestar general, urticaria. Este tipo de síntomas o manifestaciones se correlacionan con lo que hemos visto en los estudios clínicos. De igual forma, hemos recibido notificaciones en menor proporción, ¿cierto? Que no se visualizan acá en la pantalla por no ser tan frecuentes. Este es el top 10, digamos, de las notificaciones más frecuentes, pero estamos trabajando en el informe estadístico que va a ser publicado lo más pronto posible en la página. ¿Qué eventos hemos recibido que sean de especial interés o que sean eventos serios? Reacciones adversas como shock anafiláctico, que sabemos que es difícil encontrar en los estudios clínicos porque necesita un N bastante grande para verse un caso. Casos de miocarditis con vacuna Pfizer o con vacuna Sinovac también, entre otros. Más adelante voy a detallar un poquito más en eso. Habíamos visto esta lámina en la presentación anterior. Estos datos son un poco más actualizados con fecha del 10 de octubre, que es el reporte de los AEFI o ESAVI, ¿cierto? Que se presentaron en la población china, ¿cierto? Entre grupo etario de 3 a 17 años, es el informe elaborado por el laboratorio Sinovac, titular o fabricante de esta vacuna en China, donde pueden observar que en este grupo de 3 a 17 años se presentaron, luego de 100.000 millones de dosis aplicadas, se presentaron 3.890 casos de ESAVI, lo que representa una tasa de 3.76 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas, siendo la gran mayoría de ellos no serios, ¿cierto? Alrededor del 97-98%, lo que representa una tasa del 3.67, y los no serios en menor proporción corresponden al 2%, lo que representa una tasa del 0.9%. Tal como decía el doctor en su presentación anterior, vemos que de acuerdo a lo que se conoce de las plataformas de virus inactivados, ¿cierto? Se puede ver que el perfil de seguridad es poco similar a lo que ya conocemos con este tipo de vacunas. Les quería traer para comparar un poco datos a nivel internacional. Estas pantallas que ven acá son del Vigilai, que son los datos de la base de datos mundial de la Organización Mundial de la Salud, que recoge las notificaciones de ESAVI que envían los países miembros a este programa internacional. Aquí hay que hacer varias salvedades que, al igual que las notificaciones que acabo de mostrar, son sospechas de reacciones adversas, sospechas de eventos adversos en donde no se ha confirmado una relación, una asociación causal con la vacuna, que no todos los países envían 100% de las notificaciones que reciben, incluso hay algunos países que hacen parte de este programa y no tienen las herramientas necesarias para enviarlos, por lo tanto es información más general que nos puede servir para darnos un poco de luces de comportamiento de las vacunas en la medida que se va recibiendo esta información en la Organización Mundial de la Salud. Esta es de la vacuna Coronavac. En general, en total, esta base de datos tiene 44.643 notificaciones de la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac. De los datos que nos interesan, población de 2 a 11 años hay 42 casos, ¿cierto? Población de 12 a 17 años hay 142 casos. Acá en los cuadritos de abajo pueden ver la distribución entre serios y no serios, siendo los no serios, ¿cierto?, la mayoría de los eventos notificados. Y a su derecha pueden ver los síntomas que
mayoritariamente se notifican, que veíamos que tienen un poco de relación con los que se han notificado acá en Chile, ¿cierto? Como fiebre, vómitos, algunos dolores de cabeza, síncopes, mareos, astenia, náuseas, entre otras. Igual la misma situación que se nos ha presentado a nosotros, como pueden ver acá, hay en algunos de estos top 10 aparecen los errores de medicación o el uso de una vacuna fuera de indicación, que se presenta lo mismo que se ha utilizado la vacuna en población menor a la que ha sido autorizada en los países en donde se está utilizando. Similar para la vacuna Pfizer, los datos un poco más desagregados. Hoy día, como les decía, está autorizada y se está utilizando en una población, en niños o en adolescentes de 2 a 17 años. La tasa de notificación que tenemos, aquí me quedó mil disculpas, me quedó la gráfica mal hecha, pero la tasa está correcta, son 15.3 reportes o notificaciones por cada 100.000 dosis administradas, y la tasa de los síntomas o signos más frecuentes notificados, que son cefalea, un 4.5%, y las reacciones a nivel local como dolor en la zona de inyección, eritema en la zona de inyección, y los mismos síntomas que se van repitiendo un poco vacuna tras vacuna, sistémicos como náusea, cierto malestar general, síncope, entre otras, y como pueden ver las tasas son bastante bajas de presentación de estos eventos. Similar a lo que se encontró para la vacuna Coronavac en la base de datos mundial de la OMS, traigo los datos para Pfizer, en donde esta base de datos tiene en total 613.000 notificaciones de ESAVI, ¿cierto? Para los grupos de interés, la población de 2 a 17 años hay un poco más de 14.000 notificaciones, y de 2 a 11 años hay 170 notificaciones, y la distribución entre serios y no serios las pueden ver los cuadritos de abajo, en donde se sigue repitiendo también esta dinámica de lo que los eventos adversos no serios representan el mayor porcentaje, ¿cierto? Gran porcentaje de las notificaciones. Los síntomas por rango etario, ¿cierto? Que está en esta base de datos mundial, también son comparables con lo que se ha notificado en Chile a nivel de las reacciones adversas, tanto a nivel local como efectos sistémicos. Y también pueden darse cuenta que en ambos grupos de edad nos aparece el uso de la vacuna fuera de indicación, ¿cierto?, en la población en la cual no había sido autorizada en los países que realizaron la notificación. Para ir finalizando, mostrarles iniciativas adicionales que estamos realizando, adicional a la notificación que realizan los profesionales de la salud de los ESAVI. Quizás algunos de ustedes han recibido a sus correos electrónicos una encuesta a través de la plataforma de Hospital Digital, donde se les pregunta por si han tenido alguna manifestación clínica, ¿cierto?, luego de la vacunación contra COVID-19, después de la primera, la segunda dosis, la dosis de refuerzo también se hizo. También se está aplicando para niños, niñas y adolescentes. Hasta el día de hoy se han recibido un total de 7.296 encuestas, y solo 2 de estas han sido, se indican como eventos serios. Ahí la particularidad de la encuesta es que el mismo usuario completa, dice qué síntomas tiene, y de acuerdo a cierta información que selecciona el sistema indica si se trata de un evento serio lo que tuvo el paciente. Entonces, eventos serios, se hace un seguimiento bastante extenso para conocer mayor información, para obtener el reporte, porque esto no suplanta, ¿cierto?, la notificación individual. Ahí hacemos todas las gestiones para obtener la notificación de forma individual y incluirla en la base de datos. ¿Cuál fue el objetivo principal de esto? Entrar en contacto directo con la ciudadanía, dado que hoy día en Chile la notificación se realiza a través de los profesionales de la salud. Si un ciudadano, si un paciente manifiesta o tiene un evento adverso, tiene que acudir a un profesional de la salud para que éste realice la notificación. Estamos trabajando en un sistema de notificación para que realice el paciente, el usuario, directamente su comunicación al Instituto de Salud Pública, pero mientras se implementa este sistema, esta fue la forma que encontramos para entrar en contacto directo.
las encuestas que se han aplicado para población adulta, simplemente mencionar que la mayoría, casi todos los eventos adversos que se ha manifestado están en la línea de lo que se detectó en los estudios clínicos y lo que se reporta a través del sistema de notificación de casos individuales. Es para esquematizar esto un poco la notificación por parte de los pacientes, ¿cierto? Que tiene que acudir al profesional de la salud. Hoy ustedes tienen esta tarea, ¿cierto? Esta responsabilidad de poder dirigir al instituto la notificación de sus pacientes, ¿cierto? O de los cuidadores o papás en el caso de los niños. Completarla o enviar esta notificación por las diferentes vías que tiene el Instituto de Salud Pública establecidas para este fin. Nosotros aplicamos todo este proceso que les mostré en una lámina inicial, hacemos la retroalimentación al equipo médico tratante, ¿cierto? Quienes son los encargados de retroalimentar a su vez al paciente en el manejo del ESAVI y en los aspectos clínicos, en los aspectos esenciales de seguridad de las vacunas. Y otras medidas adicionales, además de la evaluación individual de casos, estamos evaluando los planes de manejo de riesgo, que es en donde se caracterizan los riesgos identificados y potenciales para estas vacunas, con el objetivo de que se implementen o se lleven a cabo medidas para poder evitarlos y si no se puede evitar, poder minimizar, ¿cierto?, esos riesgos. Y además los informes periódicos de seguridad que también se han solicitado y que hemos evaluado para estas vacunas, en donde hay diversas señales abiertas de seguridad, como la miocarditis, la pericarditis, el síndrome de Guillain-Barré, algunas parálisis faciales, ¿cierto? Pero la tranquilidad es que estos casos, como bien les decía, se presentan en una población muy, muy baja, es de una frecuencia, o son infrecuentes estos eventos, que también existen otras causas que los pueden generar, por lo tanto aquí es importante realizar seguimiento y que ustedes como clínicos y notificadores puedan enviar la mayor información posible para poder evaluar y descartar esas causas, y recordar también que las consecuencias que puede tener el adquirir la enfermedad COVID-19 en su forma grave pueden ser mayores que los pocos riesgos a nivel de seguridad que pueden tener el uso de estas vacunas. No me voy a detener en esto a razón del tiempo, así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Verónica. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a continuar ahora con las preguntas que han hecho durante todas las presentaciones de nuestros invitados. Quiero agradecer a los tres porque los tres han dado una mirada muy profunda de cada uno de los temas que le hemos pedido, y yo creo que reflejan primero lo que mencionaba el doctor Humberto Soriano, que hemos aprendido a ser humildes, que la información va cambiando, coronavirus realmente ha ido cambiando y nos ha enseñado que tenemos que estar atentos y siempre ponernos al día, y esta es la idea de un webinar, de poder acercar el conocimiento a todas las personas y al personal de salud. Entonces voy a partir por una pregunta para Humberto Soriano, que era una de las primeras preguntas, es ¿qué hacemos o qué recomiendas tú a los padres que tienen miedo de vacunar a sus hijos contra coronavirus? ¿Cuál es tu idea? Les voy a contar una historia. Y la respuesta es escuchar, más que nada, y conversar, ¿no es cierto? Esa es la primera respuesta, escuchar y conversar. Hace como 8 años, una mamá, porque los niños con autismo tienen también problemas digestivos, y yo cuando estaba en Estados Unidos hacía mucha endoscopía en niños con autismo, y conocí a varias mamás de niños con autismo. Entonces me escribieron hace 8 años diciéndome, miren, el problema del autismo son las vacunas. Entonces, para cortar el autismo hay que dejar de vacunar a los niños. Y lo creían de verdad. Y en parte eso venía de una información de un doctor muy tramposo que mintió en sus publicaciones, ¿no es cierto?, que decía que el sarampión y la vacuna del sarampión da autismo. Pero en ese momento, uno de los... en ese momento directores de Sochipe, Pancho Maraga, me dicen, no converses con esa gente, son locos. Y la verdad es que yo creo que hay que escucharle a la gente. Yo creo que a la gente hay que conversarle, y conversamos con esa mamá, y conversamos con la diputada que estaba haciendo una ley antivacuna, y conversamos con todos los académicos, infectólogos,
y le pedimos a Epistemónico, que es una cosa increíble, maravillosa que tiene Chile, que evalúa la evidencia científica y te dice lo que es verdad, lo que es mentira y lo que no sabemos. Porque a veces hay que ser, como decía la Juanita Leonor, hay que ser humilde, ¿no es cierto? A veces uno no sabe. Entonces, esa revisión de Epistemónico y muchas otras mostraron que las vacunas no tenían nada que ver con el autismo, que el autismo era una cosa multifactorial, que hay que ayudar, pero que el timerosal del autismo no era lamentablemente la causa del autismo porque nos gustaría curar el autismo. En el caso de la gente que tiene susto con las vacunas, yo también tengo susto con las vacunas. Yo, por ejemplo, tengo problemas de varices, de trombosis, entonces no me puse la vacuna que da varices, sino que me puse la Sinovac y saqué un certificado. Entonces a uno le da susto las vacunas, eso es súper entendible, súper razonable. Ahora, me encanta lo que presentó Verónica, porque muestra que uno no tiene la cabeza debajo de la tierra. Las vacunas son un procedimiento, todos los procedimientos se asocian a complicaciones, y nos dijeron que había 0,8 por 100.000 personas con complicaciones por las vacunas. Las vacunas dan complicaciones. ¿Por qué entonces somos tan locos y tan ciegos de recomendar las vacunas? Porque el coronavirus mata mucho más personas. Fíjense los números. Complicaciones, 1 por 100.000. Muertes en niños, 4 por 10.000, 40 por 100.000. O sea, menos de 1 por 40 posibilidades de morirse. Que no hemos vacunado muchos a niños en Chile y no se ha muerto ninguno. Hay que golpear madera porque no sabemos. Esta es una apuesta. Nosotros, conversando, tengo una hija que acaba de terminar un doctorado en una universidad super duper en Melbourne, Australia, y me dice, mira papá, acá nosotros nos vacunamos porque hay dos posibilidades. O tú te infectas por coronavirus, con harta mortalidad, sobre todo para gente ya que llegó a la adultez, ¿no es cierto? Un 5% de mortalidad para mi rango etario, o te vacunas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Vacunarse y tener menos de 1 en 100.000 posibilidades de un efecto secundario que en general es benigno? ¿O no vacunarte, infectarte de todas maneras, porque las variantes van a seguir viniendo, y con una mortalidad que es 4 por 10.000 en los niños y 5% en los adultos? No hay ninguna duda que hay que puro vacunarse. Y es importante que se respete la libertad de la gente. Si una persona no quiere vacunarse porque les da susto y porque está leyendo información que lo ha confundido, tiene todo el derecho a no vacunarse, porque es un derecho humano hacer lo que tú quieras con tu cuerpo y con tu salud. De la misma manera, es un derecho de las personas que estamos vacunadas de protegernos contra contagiarnos de personas que no están vacunadas. Por lo tanto, el pase de movilidad, el sombrero a los gobiernos que lo han sacado, y en Estados Unidos, yo no creo que uno pueda obligar a un papá a vacunar a un niño, que es la ley en Chile, entre paréntesis, pero sí me gusta lo que hacen en muchos países nórdicos, que es, si tú no estás vacunado, los papás y el centro de padres te dicen, mira, no vamos a dejar que tú contagies a nuestros niños porque hay una cosa que se llama inmunidad de rebaño. Si yo me vacuno, protejo al resto. Entonces, tú tienes la libertad de no vacunar a tus hijos y nosotros tenemos la libertad de decir, con nuestros hijos, por favor, no niños sin vacuna. Por lo tanto, viva la libertad y finalmente, súper importante a quien escucha uno, ¿no es cierto? Tengan cuidado porque hay mucha plata en estas cosas y hay mucha ansia de figurar y todo. Afortunadamente o desafortunadamente, yo nunca he recibido un centavo para investigar en vacunas, para apoyar a las vacunas. Cuando fui presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, rechacé sistemáticamente cualquier aporte de las empresas de vacunas a la Sociedad Chilena de Pediatría. Creo que eso es importante, el no tener conflicto de interés y el poder decir con toda tranquilidad, yo a mis niñas de 5 años las vacuné ayer de coronavirus y estoy súper contento. Gracias, Humberto. A Marcos. Marco, tengo unas preguntas en relación a vacunas Pfizer en niños.
dice alguno de los que está preguntando que en España se va a utilizar vacunar separado por 2 meses. Ese es un punto muy importante. Ya, eso, explican un poco de eso. Ok, es el intervalo de las vacunas, lo que Sí. aprendemos hasta hoy entre intervalos diferentes. El estudio ha sido hecho con 3 semanas de intervalo. Sí. Los americanos han implementado la vacunación con 3 semanas, a ejemplo de los israelíes. Pero en Europa, Reino Unido ha optado por introducir la vacuna con 12 semanas de intervalo. Y el racional era permitir que una porcentaje mayor de la población tuviese acceso a la primera dose de la vacuna más rápido, o que me pareceu perfeitamente sensato y razonable. Nosotros en Brasil hemos implementado la vacunación de esta manera y creo que ustedes en Chile también, la vacuna de Pfizer con un intervalo más largo. Lo que conocemos de vacunología, sabemos que intervalos más largos, en general, se traducen por mejores respuestas inmunes después de la segunda dosis. Generan niveles más altos de anticuerpos neutralizantes y genera una inmunidad celular más robusta. Y es exactamente eso que los datos que han sido coletados después de esa estrategia demostraron. Intervalos más largos generan mejores respuestas, pero por supuesto hay una ventaja muy importante de la segunda dosis, entonces no se puede tomar mucho tiempo, entonces depende mucho de la epidemiología. El segundo punto, Juanita, es saber si este intervalo distinto va a tener impacto en las tasas de eventos adversos. Esto no es claro todavía, no se sabe si intervalos de 3 versus 8 versus 12 semanas van a generar menor o mayor riesgo de estos eventos inflamatorios. Esto no es conocido todavía. Entonces, lo que sabemos es el impacto en inmunogenicidad y en efectividad. Impacto en eventos adversos no es conocido. Y el último comentario en este punto es destacar a importância da dose de reforço, da terceira dose, que sei que vocês em Chile já começaram e têm uma proporção importante da população. Nós em Brasil também estamos aí com uma proporção importante. Os dados hoje para Omicron são muito claros, destacando a importância da terceira dose da vacuna para melhorar a qualidade da resposta imune e generar mais robustez de protección frente a esta nueva variante. Gracias. Para Verónica Vergara, hay muchas preguntas sobre las reacciones o los eventos adversos a vacuna, pero preguntan si existen factores de riesgo que determinen en los niños tener efectos adversos a la vacuna. Si en lo que han hecho seguimiento han encontrado algún factor que pueda determinar cuáles niños van a tener eventos adversos a vacunas. No, hoy día no existe ninguna publicación o no existe información que nos haga ver o que determine ciertos factores de riesgo para presentarse o no efectos adversos. Ni siquiera los conocemos para adultos que llevamos un poco más de tiempo con la inmunización y los estudios quizás están un poco más desarrollados. Así que la respuesta es no. Lo que sí es que como los niños tienen mayor respuesta inmune, puede que ciertas reacciones, como las típicas en el lugar de la inyección a nivel local, se presenten un poquito más, tengan un mayor desreactogenicidad, pero como tal factores de riesgo no hay establecidos hasta este momento. Gracias, Verónica. También preguntan algo técnico de la notificación SAVI, que no tengo respuesta, que es si tú puedes notificar 2 efectos adversos para una persona. Sí, puedes notificar 2, incluso se puede hacer una notificación inicial y se puede hacer un seguimiento a esa notificación para enviar mayores antecedentes, para dar cuenta de la evolución del paciente y además puede notificar
todos los eventos adversos, indistintamente, que también es otra pregunta que se repite en otros espacios, del tiempo, porque a veces nos dicen, ya si se presenta un evento después de 30 días y de pronto sospecho que es la vacuna, pero no estoy seguro, ¿lo notifico? La respuesta es sí. Se tiene que notificar todos los eventos adversos que se presenten, independiente del tiempo. No hay un tiempo determinado, es decir, los que se presentan antes de 30 días y se notifican, no. Son susceptibles todos de notificación. Gracias, Verónica. La doctora Joffre me recuerda que tengo que decirles que todo este webinar está siendo grabado y después va a ser subido a las plataformas de Sochipe para que todos lo puedan volver a ver o revisar alguna de las presentaciones. Tengo otra pregunta para el doctor Soriano. Humberto, como se acercan las vacaciones, ¿hay alguna estrategia para aumentar la vacunación en los niños que tú conozcas que se va a implementar? Porque como comienzan las vacaciones, los niños se van con sus padres a vacaciones, entonces, ¿hay estrategias a nivel central que estimulen la vacunación en este grupo de los 3 a los 5 años, aún en vacaciones? Hay estrategias comunicacionales de aumentar lo que ustedes están haciendo y lo que todos están escuchando, ¿no es cierto?, con sus pacientes y en toda su abogacía. Pero no conozco más que eso, fuera también de los pases de movilidad, ¿no es cierto?, que el pase de movilidad va a ser cada vez más necesario para cualquier actividad que programes. Pero para profundizar en lo que dijo el doctor Safadi, estoy compartiendo un gráfico de SIVA que muestra las semanas, en las últimas semanas en Chile, en rojo los no vacunados y en azul abajo los con 3 dosis, que muestra cómo es impresionante la diferencia en personas que se hospitalizan en la UCI y en personas que se mueren, cómo esto es muchas veces más frecuente y más alto que lo que pasa en los que están vacunados con 3 dosis. Por lo tanto, los que les falte refuerzo, por favor, pónganselo. Los que no han vacunado a sus niños, por favor, vacúnenlo, porque sabemos que eso baja la hospitalización, la entrada a UCI, ¿no es cierto?, en que estás con ventilador y sin ver a nadie, espantoso, una tortura, y la muerte. Entonces, 3 dosis de vacunación protegen mejor que 2 y mejor que 1. Y, por supuesto, mejor que ninguna. Gracias, doctor Soriano. Muy importante. La vacuna protege mejor que infección, que es algo que se ocurrió mucho acá, pero hay un estudio que comparó la protección después de 2 dosis de vacuna versus la protección generada por una infección previa, con todos ajustes de tiempo, etc. Y la protección inducida por la vacunación fue superior a protección inducida por una infección previa para el riesgo de reinfección. Bueno, queremos dar las gracias a nuestros invitados por su excelente presentación. Recordar que está vigente la vacunación en niños de 3 a 5 años y también contar que mañana se reúne el Comité del Instituto de Salud Pública de Chile y el Comité Asesor Externo para evaluar la factibilidad del uso de la vacuna Pfizer a contar de los 5 años. Por lo tanto, vamos a tener la disponibilidad de las 2 vacunas y como presentó el doctor Safadi, hay un estudio ya que avala la seguridad y la eficacia de esta indicación a contar de los 5 años. Por lo tanto, de 5 años que en está adelante... tomando todas las decisiones. ¿Cuándo vamos a bajarla a los bajo 3 años? Que todavía no están publicados los estudios. O sea, Pfizer tiene publicados de 5 años... Pero para Sinovac, ¿hay alguna esperanza para los próximos meses o años? Tenemos que esperar los resultados de los estudios. Eso también es muy importante. Recordar que en Chile se está haciendo un enorme trabajo, un enorme estudio liderado, ¿cierto?, por el doctor Calegui, la doctora Abarca, la doctora Cecilia Perret, en relación a la seguridad, la tolerancia, inmunogenicidad y eficacia de la vacuna Sinovac en niños en 3 a 5 años. Y de los informes preliminares que tenemos, sabemos que es una vacuna segura, que es comparable los efectos adversos de SAVI a lo que contó el doctor Safadi de esta publicación
entre comillas, porque no es oficial, pero es lo que manda el laboratorio en base a 63 millones de dosis de vacunas de 3 a 17 años con 40 millones de niños vacunados, en que en general las reacciones adversas son leves, como contó también Verónica. Así que estamos esperando esos resultados y probablemente en un tiempo no tan lejano va a disponerse la vacuna arriba de 6 meses y estamos en la espera de los informes de los resultados. Y para terminar, un aspecto muy importante, redondeando de todo lo que se ha dicho, que en el fondo vacunar a los niños es protegernos en forma global, porque si no vacunamos a los niños, el SARS-CoV-2 seguirá circulando y eso va a generar en el fondo nuevas variantes y probablemente vamos a tener mayor riesgo de reinfectarnos o de enfermar a la gente que no se ha vacunado. Así que esto es una cosa pública, colectiva, global, no es una cosa individual. Y por supuesto también ateniendo ahí y considerando que no todos los padres están de acuerdo y eso ya significa una libertad individual de vacunar o no a los niños. Así que les agradecemos a la Juanita, Aquí a Verónica, aparecido. a Marco y a Humberto, les damos muchas gracias. Y como les recordaba a la Juanita, este webinar está grabado, así que se va a publicar posteriormente en la página de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la todos invitación. por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, Un honor hasta estar con luego. todos ustedes. Muchas gracias. Chao.